Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia nueva cada mañana. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en cualquier situación que estemos. Gracias también te damos por nuestros niños. Queremos encomendarlos en tu mano, Señor, rogándote que tú los protejas del mal, que los rodees de gente temerosa de Dios, para que ellos puedan vivir como niños felices, guiados por sus padres en tus caminos, Señor. Y ahora también queremos darte gracias por la oportunidad de revisar tu palabra, de escudriñar tu palabra, rogándote que abras nuestro corazón y que podamos recibirla con fe. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén. La semana pasada consideramos el pasaje ahí en primera carta de Pedro que nos decía: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Lo recuerdan? Hemos estado considerando algunas porciones del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Y en esa ocasión consideramos que la gracia de Dios nos había sido dada desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de los tiempos de los siglos, dice la Escritura. También consideramos que esa gracia fue manifestada, fue hecha visible cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en la cruz y resucitar. La máxima expresión de la gracia de Dios la tenemos en el sacrificio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también consideramos que esa gracia no termina ahí. Está presente en nuestros días y está totalmente a nuestro alcance, porque tenemos acceso pleno a la gracia de Dios, acercándonos a su trono de gracia. Pero si esto pareciera poco, la Escritura nos dice que hay una gracia futura, hay una gracia que el Señor Jesucristo nos va a traer cuando Él regrese por segunda ocasión a esta tierra, porque el Señor viene otra vez, hermanos. No estamos adorando a un Dios muerto, no adoramos a un Dios que quedó crucificado o sepultado, sino que estamos adorando a un Dios vivo, que tiene el poder de una vida indestructible y que ha prometido que viene otra vez y viene por ti y por mí, es decir, viene por todos aquellos que por fe hemos nacido de nuevo, por todos aquellos que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, implica una pregunta: ¿cómo he de vivir? ¿Cómo se espera esa gracia? ¿Cómo debe ser mi vida al esperar? Bueno, el apóstol Pedro nos da esta respuesta. Es un resumen de lo que vamos a leer. Vivamos como hijos obedientes de Dios, imitando a nuestro Padre Celestial, quien es santo. Esa es la primera cosa. Tengamos en cuenta que Dios es el juez santo y justo que juzgará a todo hombre. Y por lo tanto, vivamos con un temor reverente hacia Dios, recordando que su amado Hijo Jesucristo derramó su sangre para rescatarnos. Sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el último canto hacíamos mención de eso. Cordero bendito, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese Cordero, a ese Dios es a quien venimos a adorar. Es quien nos va a traer esa gracia cuando regrese por nosotros. Vamos por favor entonces a considerar ahí en la misma carta del apóstol Pedro, pero ahora del versículo 14 al 19,
Primera de Pedro capítulo 1, del 14 al 19, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un hermoso pasaje, continuación de los pasajes que hemos estado considerando en estos últimos domingos. Empezamos por ahí en el versículo 3, ahora arrancamos en el 14, llegaremos al 19. Pero el corazón de este pasaje que acabamos de leer es un mandamiento. Es un mandamiento que está en el versículo 15. En el versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mandamiento es: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Seguramente este es el mandamiento más extraño que podamos nosotros recibir. El más ajeno a nuestra experiencia. Sean santos. En esta época, en este mundo actual en donde la santidad de Dios es lo más ajeno a la experiencia humana, es el atributo de Dios más desconocido. Es más, es opuesto. La santidad de Dios es algo opuesto a lo que el hombre por naturaleza quiere hacer. Y esto se debe al pecado que venimos arrastrando desde Adán. Por ese pecado con el que todo hombre, toda mujer ha nacido desde entonces, hay una barrera entre Dios y nosotros. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso me atrevo a decir que el atributo de la santidad, el atributo de Dios que llamamos santidad, es algo muy extraño para nosotros, muy ajeno a nuestra experiencia del día a día. Y por lo tanto, el mandamiento se convierte en algo muy desafiante, porque nos dice: sean santos en toda su manera de vivir. Es un reto altísimo, de alto calibre. Y es que a donde quiera que volteemos hoy en día, podemos ver evidencias de todo lo contrario a la santidad de Dios. A donde quiera. En las películas, en la televisión, en las redes sociales, en el periódico, en la calle, en donde sea, lo que vemos son evidencias de todo lo contrario a la santidad de Dios. La ausencia de la santidad de Dios es muy evidente y lamentablemente hoy en día la iglesia está sufriendo de esto también. Tristemente, la iglesia del Señor también está padeciendo de un desconocimiento de la santidad. Por eso este mandamiento es urgente, hermanos, para nosotros. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. No es un mandamiento que puede esperar. No es un mandamiento para otra gente allá en Irán o en Turquía. No, es para nosotros también. Para todos los que nos llamamos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Para animarnos en esta aventura de querer obedecer el mandamiento, el apóstol Pedro apela a la relación paternal que existe entre el creyente y Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 tenemos: como hijos obedientes, dice Pedro.
Y en el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas. Ahí está una relación paternal. Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y el mandamiento es que como hijos obedientes seamos santos. Esta relación paternal con Dios de sí misma nos debe habilitar para poder obedecer, porque ya somos hijos de Dios. Los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Como dice Juan, no por voluntad humana, no por linaje de sangre humana, sino por la voluntad de Dios. Y si somos hijos y nuestro Padre es santo, nosotros podemos atender este mandamiento. Y yo diría, podemos atenderlo exitosamente. Podemos aspirar a ser santos. Vamos a ver cómo está el mandamiento. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí vemos claramente que el creyente en otro tiempo tenía otra vida. Había otro tipo de vida, otra manera de vivir. Era una manera de vivir que estaba dominada por deseos que provenían de nuestra ignorancia. Deseos que provenían de la ignorancia de Dios. No sabíamos quién era Dios. Lo sabíamos de manera intelectual porque hemos oído del nombre de Dios, incluso el nombre de Jesucristo, pero en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en una ignorancia total, como la misma Escritura dice. En otro tiempo estábamos sin Cristo, ignorantes de los pactos, ajenos a los pactos de Dios. Y en esa ignorancia se gestaban toda una serie de deseos que nos desviaban de la santidad de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Efesios capítulo 4, versículo 22 los llama deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esa manera de vivir es a la que se refiere Pedro ahí en el versículo 18, en la primera parte del versículo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces el creyente en otro tiempo estaba en una condición terrible, ignorando las cosas de Dios, dominado por los deseos engañosos, dominado por los pecados, sin vida. De hecho, la Escritura nos dice, muertos en delitos y pecados. Y en esa condición era necesario, era indispensable que tuviéramos una transformación completa. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Y como vimos hace 2 domingos, según la grande misericordia de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fuimos transformados. Dios nos hizo renacer por su misericordia y necesitábamos ser rescatados. Y el versículo 18a lo dice claramente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así es que hoy estamos en Cristo, los que tenemos fe en Él. Estamos en Cristo y Él nos ha dado vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos una nueva manera de vivir, tenemos una vida abundante y podemos entonces nosotros imitarle, así como un niño procura imitar a su papá, como una niña quiere imitar a su mamá. Por eso creo que en el versículo 15 y 16 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Si notamos a detalle este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que Pedro establece o presenta el modelo a seguir para ser santo y establece la razón por la cual debemos y podemos ser santos. Aquí lo tenemos. El modelo es Dios. Versículo 15a dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como aquel, el modelo, la referencia, el parámetro de santidad es Dios. Y así como Él es santo, nosotros podemos ser santos. El modelo es Dios, hermanos, no es otro creyente. Por muy espiritual que creamos que una persona es, sea de nuestra congregación o de otra congregación o de otro tiempo en la historia, el modelo a seguir en cuanto a la santidad es Dios mismo. Como aquel que os llamó es santo, ustedes también. También ustedes sean santos. No es conforme el mayor santo de la humanidad, no, es conforme a Dios, que es santo, perfectamente santo, perfectamente santo. Y la razón por la cual nosotros podemos estar firmes en esta decisión de obedecer es esa, porque dice: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos entonces el modelo y tenemos la razón, y es una razón poderosa, porque nosotros ahora somos linaje de Dios, dice la Escritura, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos todas las herramientas, tenemos toda la capacidad dada por Dios para obedecer este mandamiento de ser santos. El mandamiento es urgente. ¿De qué manera no será tan urgente que incluso Dios mismo participa en nuestra santificación? Y a lo mejor alguno de ustedes se está preguntando, bueno, y a todo esto, ¿qué es eso de ser santo? ¿Cómo se le hace para ser santo? De manera breve les digo que ya somos santos, pero que debemos también buscar ser santos. Y no es una contradicción. Ya somos santos y todavía no somos santos. Estamos en el proceso de santificación. Ya somos santos porque Dios nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para su servicio, para su gloria. Eso es hacer santo a alguien, apartarlo, escogerlo, llamarlo así. Y Dios nos ha apartado desde antes de que nosotros naciéramos, desde la eternidad pasada. Él nos escogió en Cristo. Lo dice también por ahí la carta a los Efesios. Entonces, somos santos, pero debemos buscar la santidad también. ¿Y cómo se busca? Esto quiere decir que nosotros debemos procurar ser santos en nuestra vida diaria, procurando lo que le es agradable a Dios. No solamente procurar apartarnos de lo que no le agrada, sino buscar diligentemente, proactivamente, buscar lo que a Dios le agrada. Estar en la comunión con Él, en una relación estrecha, buscando agradarle, viviendo en comunión con Él, recordando que la voluntad de Dios, como dice por ahí también en Romanos y en Corintios, en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y tan es su voluntad que incluso Dios utiliza la disciplina para santificarnos. Por ahí tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 10, hablando de Dios, dice que Él nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué hermoso es nuestro Dios, que quiere convivir con nosotros, pero para tener una comunión plena con Él necesitamos ser santos. Y la misma carta a los Hebreos, en el versículo 14 del mismo capítulo 12, nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Aquí está muy claro que el mandamiento a ser santos es ultra urgente, porque sin santidad, sin la santidad, nadie podrá ver a Dios. Ahora, cuando Pedro dice en el versículo 16, porque escrito está citando Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45, y está enfatizando la autoridad de la Escritura. Está enfatizando que no es una ocurrencia de Pedro llamarnos a ser santos. Dice, yo les estoy dando este mandamiento porque ya está escrito. Y estaba escrito desde la ley. Levítico es el principal libro de la ley, donde todas las leyes de Dios están mencionadas. Y ya desde ahí, desde el mismísimo capítulo 11, Dios estableció, sean santos porque yo soy santo. Está confirmando la autoridad. Hermanos, con esto que hemos leído vemos que sí es posible aspirar a ser santos aún en medio de esta cultura que cada día se tuerce más, en medio de esta generación que cada vez es más perversa, más maligna. Y a veces nosotros, olvidándonos de que nuestro Padre es santo, andamos coqueteando también todavía con el pecado. Y algunos son arrastrados también. Por eso el mandamiento de Dios a través de Pedro es urgente para ti y para mí. Tienes que ser, tenemos que ser, somos invitados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero sí podemos obedecer el mandamiento porque Dios es nuestro Padre y es santo. Y Él es el modelo que refleja una santidad de manera ejemplar. ¿No es cierto que un papá, un padre, una mamá están orgullosos cada vez que sus hijos o sus hijas se parecen a ellos? ¿Verdad que es muy común esto? Expresiones como, es más, a los papás nos hacen el día cuando nos dicen, oye, tu hijo es igualito a ti. Empezamos como que a respirar más profundo, ¿verdad? A sacar el pecho, ¿no? Tu hijo es igualito a ti. Aunque después digamos, pobre hijo, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, es que camina igualito a ti, habla como tú, se viste como tú. ¿Verdad que sí nos da mucho gusto eso? Y por eso quizás los dichos populares como, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Dios no es la excepción, ¿eh? Como Padre, Dios no es la excepción. Miren cómo lo dice, por favor, ahí en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto no es otra cosa más que el deseo del corazón de Dios de que sus hijos, es decir, tú y yo, lo imitemos a Él, que nos parezcamos a Él, que seamos como Él, que busquemos lo que a Él le agrada. Eso es andar en santidad, hermano. Buscar ser santo es procurar imitar a Dios, buscar lo que a Él le agrada, evitar lo que a Él le desagrada, rechazar el pecado, escoger la santidad. Eso es lo que estamos llamados a hacer con este mandamiento. Ahora vamos a ver el alcance. ¿Cuál es el alcance del mandamiento? Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en una parcialidad. No es de que sean santos el domingo a eso de las 12 hasta más o menos la 1:30 y después den rienda suelta a su vida. Eso no es. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Lamentablemente, aún los cristianos hoy en día tenemos una idea equivocada y creemos que tenemos varias vidas. Y decimos, no, es que en mi vida espiritual yo hago esto y aquello, y en mi vida secular hago aquello y esto otro. Y en mi vida privada hago esto, pienso así, dirijo mis cosas de esta manera, y en mi vida pública hago esto y aquello. En mi vida laboral
etcétera, etcétera. Esto es un error, hermanos. Nuestra vida es una sola. Lo que quizá tenemos todos son diferentes ámbitos en donde nos desenvolvemos, pero nuestra manera de vivir debe ser la misma. Estemos un domingo como hoy a las 10 para la 1, o estemos a las 11 de la noche en una fiesta, en un lugar extraño. Nuestra vida es la misma. Debemos reflejar la santidad de nuestro Dios, porque dice: santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida debe ser integral. Debemos ser íntegros. Lo que ven hoy domingo, cualquier persona que nos vea por primera vez, es lo mismo que tiene que ver durante nuestro trabajo, allá en la escuela, en la colonia, en el campo de fútbol, ¿verdad? Porque a veces los cristianos nos transformamos en los campos de deporte. Eso hablaremos en otra ocasión de eso. Debemos ser santos como Dios, porque Dios es santo. Ahora, es en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y qué implica o qué incluye ser santo? Esta es solamente una muestra. Incluye nuestra manera de pensar. Ahí hay toda la posibilidad de ser santos en lo que yo permito que sean mis pensamientos. En nuestra manera de hablar, también ahí se refleja la santidad o la ausencia de santidad. Con lo que yo hablo, con las palabras que uso al hablar. También incluye la manera de relacionarnos con otra gente. Como decimos aquí en México, cómo nos llevamos con los amigos, cómo me llevo con las compañeras de trabajo o con los compañeros de trabajo. La Escritura es clara, debe de ser con santidad, no con impureza. ¿Qué incluye? También incluye nuestra manera de obtener nuestros ingresos. Hay maneras santas de hacerlo y hay maneras no santas de obtener ingresos. Lo que estamos llamados a hacer por el Señor es que en toda nuestra manera de vivir seamos santos. Estoy trabajando en esto, tiene que ser santo. Me estoy relacionando con estas personas, tiene que ser de manera santa. Estoy hablando constantemente con los amigos, tiene que ser de manera santa. Hermano, es preferible que tus amigos te rechacen porque no sigues las mismas groserías que ellos, a que te acepten porque hablas igual o peor que ellos. Es un mandamiento urgente, es un mandamiento importante. También incluye nuestra manera de divertirnos. Y así podríamos seguir la lista. Incluso podemos decir la santidad o ser santo en toda nuestra manera de vivir incluye hasta nuestra forma de vestir. Y no me refiero a que cierta marca de ropa o cierto modelo, no, a la manera de vestir. Y sabemos a lo que nos referimos. Sabemos cuándo damos una falsa o una mala impresión con la pura vestimenta. Hombres y mujeres. Y el mandamiento es ser santos en toda nuestra manera de vivir, que incluye todas estas áreas. Cómo piensas, cómo hables, cómo te diviertes, cómo obtienes ingresos, cómo te relacionas con otros, cómo te vistes, cómo te diviertes. No pensemos, hermanos, por ningún motivo, no pensemos que podemos ser santos en un ámbito y en algunas cosas y no ser santo en otras. No hay opción para el creyente. Si el creyente es verdaderamente un hijo de Dios y desea agradar a su Padre, entonces debemos procurar ser santos en toda nuestra manera de vivir. El versículo 17 continúa y lo refuerza, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro continúa dándonos razones de peso por las cuales buscar la santidad. Y está haciendo una conexión que es muy consistente en toda la Escritura.
La conexión es, cuando usted revisa la palabra de Dios, se dará cuenta que típicamente la santidad va unida con el temor a Dios. Hay una conexión muy clara en esto. Y este temor es un temor reverente, es un temor que infunde un respeto profundo a Dios. Y es lo que nos dice Pedro: condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Aquí también es todo el tiempo. Aquí no hay recreos, hermanos. Aquí no hay tiempo libre, tiempo fuera. Aquí no hay pausas para portarme de manera no santa. Todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo que nos reste en esta tierra, somos exhortados a ser santos. Un profundo respeto por Dios, y seguramente los que son de mi generación, que son poquitos por cierto, se acordarán que cuando éramos niños en la escuela se nos inculcó a mostrar reverencia por todas las autoridades, empezando por la maestra de la clase, los policías, los adultos mayores, y todo lo que era una persona adulta. Nuestros padres, por lo menos mi papá, nos decía: tienes que respetarlo porque es una persona mayor, tienes que obedecerlo. La Escritura también nos menciona ahí en Levítico: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si sigan haciéndolo hoy, pero en mi tiempo, cuando estábamos en el salón y llegaba un profesor o la directora o alguien mayor, como si tuviéramos un resorte en la banca, nos poníamos de pie. Ya no nos tenía que decir nada la maestra, sabíamos que eso había que hacer. Mostrar respeto, reverencia hacia esa persona. Dios instituyó eso. Dios dijo eso: delante de las canas te levantarás. No es una cláusula de civismo que el hombre haya inventado. Dios le da una gran importancia al respeto, a la reverencia. Y Pedro en este versículo 17 dice: si tú estás invocando a Dios como tu Padre, debes de temerle, debes de ser reverente todo el tiempo de tu peregrinación. Por eso hemos dicho en varias ocasiones desde este púlpito: nuestro Dios no es un diosito, no es el de arriba, no es Chuyito. Nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Nuestro Dios es santo, santo, santo. No podemos estar jugando con fuego. No podemos perder de vista la santidad de Dios. No podemos perder de vista que Dios es temible, temible. Pero el temor al que estamos llamados es este que les digo: un temor reverente, un temor que nos anima a agradarle, que nos anima a tener comunión con Él. Hay otros pasajes en donde se conecta la santidad de Dios con el temor. Por ejemplo, estos que están en pantalla: Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Segundo a los Corintios 7:1 dice también muy claramente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta predicación también se pudo haber llamado santidad y temor, porque esa es la combinación que Dios está esperando de nosotros. Un último ejemplo, no porque sea el último de la Escritura, sino por el tiempo. Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si nosotros queremos decir que tenemos temor de Dios, tenemos que ser santos. Por eso dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, aborrecer el pecado.
Entonces, el temor del que nos habla Pedro y todos estos pasajes es literalmente eso: temor, terror, miedo, pero un temor reverente, y no es un mero temor al poder de Dios como quien tiene miedo de una, ¿cómo se llama? De una reprimenda o de una reacción contra uno. No, es un saludable miedo a desagradarlo. Es un saludable deseo de no faltarle al respeto a Dios, de honrarlo. Es un temor que resulta del reconocimiento de su grandeza, de su majestad, de su absoluta santidad. Grabémonos esto, hermanos. Este es el tipo de temor que Dios quiere que tengamos. Si invocas a Dios por Padre, témelo de esta manera, con un temor que aborrece el pecado, con un temor que te invita a buscar lo que es agradable a Él, considerando su majestad, su santidad. Somos exhortados a mostrar este temor ¿cuándo? Todo el tiempo, en toda nuestra vida, en todo tiempo. Y la última razón que nos presenta el apóstol y que nos va a dar pie a pasar al partimiento del pan es la que encontramos en los versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué interesante es que Pedro diga, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Sabían ustedes que el oro es uno de los elementos que existen en la tierra más puros que hay? Químicamente es inerte. Eso significa que no se altera ni con el oxígeno, ni con el agua, Ustedes pueden encontrarse un tesoro de 5,000 años atrás y el oro sigue brillando como si fuera recién salido del horno, porque es prácticamente puro. Y sin embargo, comparado con la sangre preciosa de Cristo, Pedro dice, el oro es algo corruptible, es una cosa corruptible. El oro no era capaz de pagar tu rescate. No fuiste rescatado con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con algo verdaderamente puro, con algo verdaderamente santo, con la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada como se derramaba la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si leemos todo junto de nuevo, nos daremos cuenta, hermanos, que el mandamiento a ser santos es urgente. Debemos buscar ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos recordar que sí podemos y debemos ser santos porque Dios es santo, porque lo tenemos como Padre y lo tenemos como ejemplo. Sí podemos y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, temiendo a Dios con temor reverente todo el tiempo que nos resta, porque Dios es nuestro Padre y es santo y además es el juez que juzgará a todo hombre. Por eso lo tenemos que temer. Sí podemos y debemos ser santos y temer a Dios porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Una sangre que, como también cantábamos, se vertió a nuestro favor. Fue derramada como pago por nosotros. Una sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es precisamente lo que vamos a recordar hoy. Ese sacrificio del Señor. Pero me gustaría, hermanos, que recordáramos esto. Vamos a leer otra vez el pasaje. Hace 2 domingos les hice la invitación de memorizar. Eran 2 o 3 versículos y quisiera saber si alguien verdaderamente lo hizo. Levante su mano rápido. ¿Quién lo hizo? Wow, pensé que iba a ser así como una ola y nadie levantó la mano.
Entonces la invitación sigue vigente. Memorícense Primera de Pedro y ahora la tarea es desde el 3 hasta el 19. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Estamos? ¿Ahí vamos? Que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué tremendo, hermanos. Eso es lo que hemos estado considerando estos 2 domingos pasados. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban estas cosas que ahora os son anunciadas por los que os predicaron el Evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremenda palabra, hermanos. Bien, hermanos. Es en memoria, es haciendo memoria del Cordero bendito de Dios, del Cordero que quita el pecado del mundo. Es en memoria de nuestro Señor Jesucristo que ahora podemos participar de este pan y podemos participar de esta copa, de este jugo de la vid, este jugo de uva. Y lo podemos hacer mediante esta ceremonia que es muy sencilla, pero que el Señor quiso establecer para que los que somos sus hijos participemos de ella recordándolo a Él, recordando el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Hacemos memoria de Jesús porque Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti y por mí. Estuvo dispuesto a entregar su vida, su cuerpo a ser clavado en la cruz. Estuvo dispuesto a derramar su sangre hasta la última gota para pagar por causa de tu pecado y de mi pecado. El pan que comeremos representa el cuerpo del Señor clavado en la cruz. No tiene algo especial, es pan, pero representa el verdadero pan de vida, que es el Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros. Comamos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este pan que representa de manera simple, pero también contundente, cómo tu cuerpo fue molido por causa de nuestros pecados, cómo fue entregado voluntariamente para pagar por lo que nosotros debíamos. Gracias te damos, Señor, porque por amor te entregaste a morir en la cruz. También la copa que ahora vamos a tomar representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Una sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, suficientemente poderosa para limpiar el pecado de todo aquel que quiera acercarse con fe a Él. Si hoy estás aquí y no te has acercado con fe, acércate con confianza, porque nuestro Dios es lleno de misericordia y está esperando que tú te arrepientas. Bebamos la copa, hermanos.
Y te damos gracias, Señor, también porque esa preciosa sangre, infinitamente más valiosa y más pura que todo el oro del mundo, infinitamente más poderosa para rescatar, para limpiar, para salvar, para redimir. Te damos gracias, Señor, porque podemos participar con plena confianza, con certidumbre de fe, Señor. Y también anunciamos que pronto vienes por nosotros. Estamos anunciando tu segunda venida, esa venida donde traerás más gracia abundante para todos nosotros. Te alabamos, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando un himno